cuenta que es una persona. Y la experiencia del paciente, nunca nosotros, digamos, hasta ahora empezábamos a poder, digamos, evaluarla. Entonces, ¿qué siente nuestro paciente estando en terapia intensiva y qué es lo que recuerda en realidad él de la terapia? Y son medidas simultáneas que uno tiene que tener, que el resumen de todas las diapositivas que mandamos, digamos, sobre todo que hay que evitar la prevención farmacológica, la prevención no farmacológica, el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. Y acá está el paquete de medidas donde se aplica, digamos, aumentar el confort, digamos, del paciente y la comunicación, y sobre todo darle por escrito a la familia, digamos, lo que se hace en la terapia intensiva y lo que el paciente tiene. Entonces, tener en cuenta que la inatención que uno tiene puede ser una característica básica del delirium, como una fisiopatogenia del delirium, pero no debe ser un componente de nuestra actitud hacia el delirium en la UCI. Y él fue, digamos, uno de los pioneros en cuanto a la humanización de la terapia intensiva, que nosotros lo tuvimos, digamos, por mucho tiempo y después se empezó a aplicar con los años. ¿De qué necesitamos, digamos, para poder detectar tempranamente el delirium y aplicar el paquete de medidas y tener, digamos, este cambio, digamos, de mentalidad de esto? Cambios de paradigma, de compromiso interdisciplinario holístico del equipo de salud, políticas sanitarias que acompañen el accionar, capacitación continua y permanente y humanizar los cuidados críticos. Tener en cuenta que esta mano tecnológica tiene que ir siempre mancomunada con la mano humana y trabajar siempre en equipo. Gracias. Bueno, muy buena la exposición de la doctora Olmos. ¿Alguna pregunta para ella? ¿No? Sí, doctor. Sí, gracias. Doctora, quería saber si tiene un protocolo más o menos estandarizado para la analgosedación para ventilación mecánica. Sí, nos costó bastante en realidad porque se usaban muchas benzodiazepinas, pero realizando un análisis de costos, digamos, básico en realidad, porque yo estoy en un hospital público y eso, digamos, implica mucho. Tuvimos, digamos, gran aceptación desde la parte de, digamos, de la Secretaría de Salud, conjuntamente con la Dirección Médica, y eso, digamos, cuando viene desde arriba seguimos siendo bastante verticalistas, entonces se pudo implementar, digamos, en el servicio. Y tenemos un protocolo tanto, digamos, de sedación, de analgesia y del manejo del delirium, y se entrenó a las enfermeras sobre todo para la aplicación, digamos, de la escala del CAMICU. En cuanto a la sedación, sobre todo, digamos, al principio no teníamos, digamos, mucho tema del propofol y, digamos, ahora sí, entonces con este análisis de costo podemos disminuir el consumo de benzodiazepina y también un protocolo de analgosedación, que eso, digamos, fue lo que nos facilitó mucho la disminución del delirium. Nosotros tenemos muchos pacientes adictos, entonces no fue fácil tampoco porque permanentemente están sujetos. Entonces intervino en ese manejo de paquete de medidas el comité de bioética, y con el aporte de la bioética pudimos, digamos, mejorar porque no tienen barandas, por ejemplo, nuestras camas, y con eso, digamos, pudimos mejorar también estar la familia adentro. Entonces, uno de los pocos hospitales públicos en Córdoba que en realidad tiene horarios extendidos de la familia, a pesar de estar en una zona roja, como le dicen, porque está en el centro de una villa periférica bastante, digamos, importante en Córdoba, y que tenemos mucha incidencia, digamos, de asaltos y todo. Entonces, pero a pesar de eso se pudo, digamos, implementar también la familia adentro, y esto apoyado sobre todo por el comité de bioética. Con respecto a las drogas. Y con respecto a las drogas, usamos propofol para la sedación si realmente necesita una sedación profunda. Lorazepam y midazolam solamente la dejamos en caso de pacientes adictos, y para, digamos, no tenemos el dexmedetomidina permanentemente, recién estos últimos 2 meses,
y ahí usamos la dexmedetomidina a veces para algunos pacientes, depende, digamos, del estado, sobre todo los adictos. Y el resto es analgésicos. Claro. Analgésicos usamos fentanilo y remifentanilo. Depende, digamos, en el momento de lo que tengamos. Bien, por eso tenemos dos protocolos, uno para Remi y otro para Fenta. Correcto, muchas gracias. Súper buena su presentación, doctora, muy interesante. Le cuento que yo hace unos años participé en un estudio de la creación de un protocolo de sedación y cómo lo medimos clínicamente, persiguiendo metas de RAS, etcétera. Pero una de las grandes limitantes eran los pacientes que teníamos, por ejemplo, con soporte extracorpóreo o pacientes con diálisis. Entonces, o incluso de repente pacientes con falla hepática que nos llegaban y no sabíamos qué tipo de sedación podíamos tener, y eran pacientes que debutaban con un delirium terrible. ¿Tienen el protocolo que tienen ustedes los incluye? ¿Tienen como grupo especial, como en el caso de los adictos que usan benzodiazepinas o no? ¿Esos tipos de pacientes dónde quedan en su protocolo? No, nosotros no tenemos, digamos, ese tipo de pacientes en el hospital, por lo tanto no tenemos ese tipo de protocolo. Sí, desde el comité de sedación, digamos, se está tratando de realizar, digamos, los protocolos para pacientes específicos, como en el tema de diálisis y el tema de ECMO, pero todavía no tenemos ningún tipo de protocolo. Y la otra pregunta era, ¿ustedes manejan a los pacientes sin sujeción? Sí. Asumo sí. En cuanto a los indicadores de autorretiro o desplazamiento de dispositivos, ¿cómo anda eso desde que implementaron todo esto? Al principio teníamos mucho desplazamiento, digamos, de tubos, de vías centrales, pero cuando empezamos, nosotros tenemos una terapia intensiva chica, que en realidad son 8 camas, y tenemos un grupo de enfermerías que en eso estamos muy avalados también con el sindicato, que respeta el tema de que tenga un enfermero 2 camas. Entonces eso nos facilitó muchísimo, y el ingreso de la familia también. El ingreso de la familia fue en realidad muy paulatino, porque se empezó hace 2 años, recién se empezó a implementar a partir de este año, digamos, en enero, y lo que nos pasó es que tuvimos todo el 2017 nosotros trabajando en realidad con la comunidad de Villa Libertador, que es el lugar donde estamos, dando charlas, digamos, del por qué, digamos, los pacientes en terapia, o sea, algo totalmente distinto a lo que hacíamos los intensivistas. Yo nunca había salido a hablar con la familia, con la gente que esté sana, pero digamos, lo que se les planteaba era este tema, el ingreso de ellos a la terapia y cuánto nos solucionaba a nosotros y cuánto ayudaba también a su familiar estando él adentro, pero con determinadas pautas de trabajo. O sea, el familiar que entra va a trabajar con su familiar internado, no es que va, digamos, a estorbar como se pensaba en un momento. Pero con la implementación de eso, desde ese momento con la familia y con enfermería, prácticamente no tenemos desplazamiento, digamos, ni de vías ni de tubos. Muchas gracias. Buenas tardes, un gusto. Yo lo que necesito saber es si usted tiene alguna experiencia con la aplicación de este protocolo o conocimiento de algún profesional que usted conozca sobre pacientes pediátricos, sobre el uso de esto en pacientes pediátricos. Bueno, justamente nosotros en el comité tenemos una pediatra que está en el Garrahan, ¿no? Está en el Garrahan, y ayer estuvimos hablando sobre la necesidad de implementar protocolos por el uso y abuso que ellos están teniendo en niños, sobre todo en ventilados. Así como hay bibliografía, digamos, de adultos, también hay bibliografía de niños, hay mucha bibliografía sobre la detección del delirium, pero es como que cuesta un poco más en la comunidad, digamos, pediátrica, el retiro de las benzodiazepinas. Uno lo que tiene que tener en cuenta es que las benzodiazepinas producen mucho daño hoy en nuestros pacientes en terapia intensiva, tanto a adultos como en niños. Esto de la implementación de un protocolo pediátrico está siendo, digamos, tratando de ser desarrollado en el comité, pero no es fácil porque el grupo de pediatras también es muy heterogéneo en ese aspecto. Ellos están mucho más familiarizados con la humanización, pero digamos todavía la implementación de la benzodiazepina la tienen muy arraigada. Muchas gracias.
Bueno, vamos a seguir porque estamos muy atrasados, íbamos 20 minutos, ya llevamos como una hora con las preguntas que son muy enriquecedoras, pero bueno, tenemos que respetar un poquito el tiempo. Ahí está. Bueno, yo voy a hablar sobre la presencia de la familia para reducir la analgosedación en los pacientes ventilados. La presentación de la doctora Olmo fue impecable, excelente y muy clara en cuanto al delirio, la prevención del delirio y en cuanto al manejo farmacológico que hacemos de los pacientes ventilados. Lo mío va a ser todo lo opuesto. Yo no voy a hablar de farmacología ni de lo que usamos porque ya lo hizo ella, por supuesto. Mi presentación está destinada a que hablemos sobre la humanización de la terapia intensiva y específicamente en los pacientes con analgosedación o con pseudoanalgesia. Yo recuerdo, ella hablaba hace un momento sobre la tecnificación, al final de su presentación puso dos manos, una tecnificada y otra mano humana, entrelazándose, y eso me recuerda a cuando yo empecé a trabajar en terapia intensiva hace 37 años, donde recuerdo con un humor negro se le decía a la terapia intensiva el cementerio de los elefantes. Y se la comparaba justamente con los cementerios de los elefantes porque en esa época el porcentaje de sobrevida de los pacientes era del 10%. La mayoría de los pacientes que ingresaban a la terapia intensiva iban a morir a la terapia intensiva. Gracias a Dios eso se ha revertido en los últimos años y el porcentaje de sobrevida está entre un 80 y un 90% gracias al avance tecnológico y científico que hubo en la especialidad, pero ese avance científico y tecnológico ha hecho de que nosotros nos hayamos mecanizado para trabajar con los pacientes. Eso nos ha llevado a que nos olvidemos de que nuestro sujeto de cuidado es un ser humano como nosotros. Y muchas veces a los pacientes lo hemos cosificado, como dijo la doctora Olmo, ni siquiera sabemos los nombres de los pacientes. Y eso se los digo porque en muchas oportunidades hacemos revistas de sala o recorremos el servicio junto con los enfermeros y los enfermeros dan un informe impecable y detallado de la evolución y del estado de los pacientes, pero no saben su nombre, con lo cual lo están, como les digo, cosificando. Este es un relato de una paciente que estuvo internada en terapia intensiva y que me gustaría que lo vean. I woke up in intensive care. My eyes were swollen shut, I couldn't see. My jaw was wired closed, and there was a hole in my throat, so I couldn't eat, I couldn't speak, I couldn't drink. And there was a machine forcing air through the hole in my throat, so I couldn't even breathe for myself. But I could hear everything. And I searched through all the noises of a busy intensive care unit for any sign about what was happening or likely to happen to me. And then a machine would beep loudly. I couldn't see, and I didn't know what it was. And I thought that maybe I was going to die. But somebody would come and they would reset the alarm and move away silently. The doctors would come around the bed, and they would discuss my case in great detail with each other in a language that I didn't understand. And then they too would just quietly go away. And at night, nurses would come and they would attend to the IV lines that fed and hydrated and medicated me, and they would take notes, I suppose, and read things. And they attended to my physical needs with skill deficiency, but they never saw, they never acknowledged my emotional wounds, except for one special nurse. Every time he came in to look after me, he would lean close to my face and put his hand on my shoulder. And I could see through the slits in my eyes the outline of him, and he would call me by name. And then he would tell me what he was going to be doing that day. And then he did something that not one other person
person did for the 3 weeks that I was on life support. He talked to me like a human being. He would talk about everyday things as he went about cleaning my wounds, cleaning my body, you know, washing me, changing my clothes, checking my IV lines. He would talk about things like what kind of a day it was outside, or who would come to visit me while I was asleep. He talked about common everyday things, and it didn't take him a moment longer than it might have taken otherwise. People are so afraid that if you make a human connection with the patient, that it's going to take too much time. It took him no extra time. And yet, 20 years later, it was 20 years ago that I had a multi-trauma accident that nearly killed me and kept me in, you know, in hospitals for 17 years. But I remember him, and every time I speak, I tell the story of this nurse, this wonderful man, and how much his touch that didn't hurt, that wasn't efficient, how much that meant to me, how much telling me what the weather was like outside, or telling me a little anecdote about something that was on the news, anything like that reminded me that I was more than a broken body. And I will never forget him. And it's 20 years. And I still feel the gratitude of that more deeply than I can express to you. De eso hablamos cuando hablamos de la deshumanización de la terapia intensiva. Tratamos a nuestros pacientes como cosas. De todo el personal médico, de enfermería y el resto del equipo de salud, solo uno de ellos, solo uno, la trataba como, como si fuera una persona, y le hablaba, y todas las medidas que él implementaba, hablándole, contándole lo que pasaba afuera, cómo estaba el día, cuáles eran las noticias o las novedades del momento en su ciudad o en el país o en el mundo, esas eran medidas para prevenir el delirium que él estaba usando. Pero solo uno de todo el personal. Entonces, nuestra sociedad, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, se ha adherido a un proyecto internacional que se denomina Proyecto JUSI con H, que lo que busca este proyecto justamente es cambiar el viejo paradigma y humanizar las unidades de terapia intensiva. Nosotros cuando lamentablemente somos profesionales del equipo de la salud y no dimensionamos o no nos detenemos a pensar que ninguno de nosotros estamos preparados para tener un familiar en una terapia intensiva. Ninguno de nosotros estamos preparados para ser pacientes de una terapia intensiva. Solo lo vivimos cuando nos sucede una situación de salud y tenemos que estar nosotros como pacientes o algún familiar de nosotros. Muchas veces he oído a los enfermeros decir, y a algunos médicos también, que el peor enemigo del personal de la salud es el familiar. Que el familiar molesta, que el familiar quiere supervisar, que el familiar quiere controlar, que el familiar quiere dar indicaciones, y es verdad. Pero ¿saben por qué es verdad? Porque en 24 horas el familiar solo está 1 hora o media hora a la mañana y 1 hora o media hora a la noche. Tiene 22 horas del día para estar afuera, detrás de una pared, detrás de una puerta, elucubrando qué es lo que hacemos nosotros o qué es lo que nosotros no hacemos con su familiar. Entonces se imagina muchas cosas, con mucha razón. Las terapias intensivas que han abierto sus puertas, y acá hay personas que trabajan en terapias intensivas de puertas abiertas, está absolutamente comprobado que no solo la familia no molesta dentro de la terapia, sino que se transforma en un principal colaborador de la enfermera. Porque nosotros no tenemos que olvidarnos que muchas veces esos pacientes luego son pacientes que quedan con secuelas permanentes y van a ir a su casa donde su familia es quien le va a brindar los cuidados todos los días. Nosotros acá en Tucumán trabajamos en un hospital que tiene una casuística muy alta en pacientes jóvenes con neurotrauma. Y esos pacientes, si no mueren, quedan pacientes secuelados para toda la vida. Entonces debemos desde la terapia hacer partícipe a la familia de los cuidados y prepararla para cuando lo lleve al paciente a su domicilio. Con lo que les decía de que no estamos preparados para hacer visitas ni para ser pacientes, veamos este video. Ah, no, perdón, sí, este.
En el caso de mi familia, pues modificar un cambio de ese paradigma donde la atención no debe estar centrada en el paciente, sino en la persona. Ese cuidado centrado en la persona se refiere justamente a 3 eslabones principales: al paciente, a la familia y al equipo de salud, que el equipo de salud de la terapia intensiva, como ustedes saben, es, a mi juicio, y de acuerdo a varios estudios que ya vamos en los siguientes congresos que tenemos en el año, vamos a presentar algunos datos de burnout en Argentina, que son datos alarmantes del personal de terapia intensiva. A mi juicio les decía que el personal de terapia intensiva es el personal que más síndrome de burnout tiene de todo el hospital. Para eso existe un plan de humanización de la unidad de cuidado intensivo que fue elaborado por la Consejería de Madrid juntamente con los integrantes del proyecto JUSI. Ese plan de humanización está disponible en las unidades de terapia, está disponible en la página del proyecto JUSI y lo pueden bajar en formato PDF para poder aplicarlos en sus unidades. Y esto es para que veamos lo que yo les decía de que no estamos preparados para hacer visitas. Un mundo perfecto. Pero cuando menos te lo esperas, la vida te pone a prueba. ¿Sí? Eso pasa muy a menudo y nosotros que estamos del otro lado de la terapia intensiva no valoramos esas situaciones. No valoramos que el familiar que llega a nuestra terapia intensiva no está preparado para hacer una visita. Esta vivía una vida absolutamente normal hasta que sucede uno de estos eventos y pasa a ser la visita de un padre, de un hijo, de un esposo o de una esposa dentro de la terapia intensiva. El proyecto JUSI, como les dije, tiene 3 eslabones: el equipo de salud, la familia y el paciente. Ahora vamos a hablar solamente del paciente y de la familia. Lo que busca, tiene 3 ejes a su vez el proyecto, y lo que busca es mejorar las condiciones del paciente dentro de la terapia intensiva y de la familia. Una de las primeras acciones que propone es la UCI de puertas abiertas, de la cual la doctora Olmo algo estuvo hablando hace un momento. Pero nosotros también somos conscientes que es muy difícil, después de una cultura de toda la vida, trabajar en una UCI de puerta cerrada, abrir las puertas de una terapia intensiva es muy complejo, porque lo primero que tenemos que lograr es la aceptación del equipo de salud, la aceptación por parte de los médicos y por parte de los enfermeros, que es bastante complejo y bastante difícil. Una vez que, pero hasta tanto logremos eso, lo que se propone es realizar un programa o un plan de horario de visita ampliado, que es lo que me dijeron Daniela, que están usando ustedes en tu hospital, ¿verdad? Así se van ampliando los horarios de visita, 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, hasta que en algún momento el equipo de salud se da cuenta o están preparados, tienen las condiciones para trabajar con una UCI totalmente de puertas abiertas y con la familia adentro. Bueno, estos son los 3 ejes, como les decía hace un momento, y una de las cosas que proponen cambiar es esto, las terapias intensivas que están cerradas. Ahora ya es tiempo de cambio y debemos trabajar todo el equipo de salud para esto. Cuando hablamos del bienestar del paciente, estamos hablando del confort físico y la recuperación precoz del paciente. Confort psicológico y espiritual que se logra a través de la implementación de este proyecto, autonomía del paciente y conexión con el exterior y confort ambiental. La presencia y la participación de la familia en las UCI debe ser una presencia activa, con lo cual se debe mejorar la comunicación, como por ejemplo cuando informamos a la familia la evolución del paciente. A la mañana le informa el jefe del servicio, le da una información, a la siesta le da el médico de guardia, a la noche le da otro médico y todos le dan informes diferentes. Entonces la familia no entiende y no sabe a ciencia cierta qué es lo que le pasa a su familiar, cómo está evolucionando, cuál es su pronóstico. Entonces, para eso el equipo de salud debe ponerse de acuerdo qué es lo que debe informar y debe participar el personal de enfermería de ese informe a la familia. Por supuesto que el médico informará a la familia todo lo que es relativo a su competencia y el enfermero todo lo que es relativo a su competencia. El médico informará sobre pronóstico, diagnóstico, tratamiento y demás, que es algo que a nosotros no nos compete. Y nosotros informaremos sobre toda la evolución y todo lo que observamos durante las 24 horas del día, que somos los que estamos al lado del paciente.
Eso es en cuanto a la comunicación y a la mejora de la comunicación con la familia. Y luego, como les decía hace un momento, la participación de la familia en los cuidados básicos. Debemos entrenarlo porque el paciente luego va a ir, como les dije, a su domicilio y va a tener que atenderlos a ellos. Y también es demasiado importante la incorporación de un psicólogo dentro de la terapia intensiva para que maneje las necesidades emocionales del paciente, de la familia y también del equipo de salud. La figura, bueno, siempre se debe determinar cuál es la figura del cuidador principal y quién va a ser el cuidador principal, que a veces uno o dos familiares de ese paciente, y siempre tenemos que tener en cuenta lo que el paciente quiere. No debemos nosotros imponerle, como muchas veces pasa. A nosotros se nos han presentado situaciones donde hay pacientes que tienen una esposa o dos esposas o tres esposas, ¿verdad? Entonces nosotros decidimos quién es la más importante y nosotros no podemos decidir quién es la más importante. Quién es la más importante lo decide el paciente, porque a lo mejor decimos, no, acá la esposa, la legal es la que va a pasar, las otras no. Y capaz que la legal no quiere el paciente que pase, quiere que pase la segunda esposa. Y bueno, hay que respetar el deseo o la decisión del paciente. Dejemos, por eso cuando hablábamos hace un momento, en ese video que vimos, en un resumen lo que es el proyecto JUSI, hablábamos que teníamos que hacer una asistencia sanitaria sin paternalismo. Dejemos de tomar decisiones nosotros por el paciente o nosotros por la familia. Eso lo tienen que tomar ellos a las decisiones. La escuela de familiares de la UCI o la escuela de pacientes en los hospitales ha dado muy buenos resultados. La escuela de pacientes permite trabajar en distintas áreas y en distintas especialidades. La UCI es una de ellas y da muy buenos resultados en cuanto a los nuevos familiares que vienen con los pacientes en terapia intensiva. Otra de las formas de mejorar las condiciones del paciente es poder contar con una infraestructura humanizada. Eso obviamente que es para las UCI nuevas o para las instituciones que se crean y podemos nosotros intervenir y tener en cuenta qué es lo necesario para el paciente. A veces esto se hace un poco más difícil cuando ya tenemos una terapia intensiva con limitaciones, pero nada es imposible y todo es factible de mejorar. ¿Cómo hacemos para intervenir y mejorar, evitar el delirio en cuanto al paciente que está con pseudoanalgesia? Desde el ingreso a la terapia intensiva o en una colocación de ventilación mecánica se debe promover la movilización activa temprana de los pacientes. Esto disminuye la debilidad muscular, en un 20% hay una pérdida muscular en una semana de reposo con el paciente, razón por la cual debemos promover esa movilización temprana. Esta movilización disminuye el delirio hasta en un 40%, disminuye los días de ventilación mecánica, por supuesto los días de estadía en la UCI y los días de estadía en el hospital, disminuye el dolor crónico y la inmovilidad osteoarticular. También disminuye las alteraciones cognitivas a corto y largo plazo, que ya lo dijo la doctora Olmo también, y una evaluación diaria de cuál es el movimiento activo que puede realizar el paciente. Por suerte, se ha incorporado activamente la presencia de los kinesiólogos dentro de la terapia intensiva y nos permite tener un trabajo muy interdisciplinario y un muy buen trabajo. Nosotros tenemos muy buenos resultados con los kinesiólogos de nuestros servicios, de las 3 terapias intensivas, y un trabajo en equipo. Bueno, disminuye el porcentaje de alta, aumenta, perdón, el porcentaje de alta al domicilio más que al centro de rehabilitación, y lo mismo con la reinserción a su vida pre-UCI. Para poder humanizar la terapia intensiva, que no solo la infraestructura, no hace falta grandes obras ni presupuesto millonario. Hay un estudio que se hizo en España justamente, donde está establecido que el 70% de las acciones destinadas a la humanización de la terapia intensiva son con cero costo. Solo el 30% puede resultar costoso para la terapia intensiva. El resto es una cuestión de actitud y con pequeñas acciones se puede humanizar. ¿Cómo integramos a la familia, a la unidad paciente-familia? Bueno, el familiar de primer grado, como les decía, hasta el 70% sufren ansiedad, depresión. Las causas se deben a la incertidumbre que sienten los familiares de los pacientes, al desconocimiento, no siempre se le informa todo, o se le da información confusa, como les decía hace un momento, que los médicos le dan en distintos horarios informes diferentes. Todo eso aumenta la angustia y la incertidumbre de los familiares. Este estado de la familia no solo es perjudicial para ellos, sino que no ayuda a la recuperación del paciente. ¿Cuál es el rol de la familia en este tema?
La familia conoce lo que le gusta, siempre conoce absolutamente todo, y no solo qué es lo que le gusta, sino que tiene la paciencia necesaria, bueno, la mayoría de los casos, ¿no? Porque a veces tenemos algunos familiares que son tóxicos y es preferible que no estén dentro de la terapia intensiva para los pacientes. Pero en el 90% conocen lo que le gusta, qué música le gusta, le ponen música a su familiar o le traen libros para que lea. El paciente que está en una terapia intensiva no tiene por qué no poder tener un celular, no tiene por qué no tener una tablet, una computadora y hasta un televisor en su unidad. Absolutamente, puede disponer de toda la tecnología necesaria para su recuperación. Todo eso va a permitir tenerlo al paciente conectado, va a evitar además el delirio. Esto lo reorienta, como dice acá el paciente, lo ubica en tiempo y espacio, el paciente está más calmo, está más tranquilo, le comenta de las novedades de su familia, porque una de las principales preocupaciones del paciente internado en la terapia es qué es lo que le pasa a su familia, qué es lo que, cómo se está manejando fuera de la terapia intensiva. Y nosotros no le podemos responder porque no conocemos las actividades familiares. Muchas veces en esa hora o en esa media hora o en una hora que tenemos para la visita, pasa la esposa, pasa el hijo, el otro hijo, pasan varias personas. Entonces, el tiempo que están, o el tiempo que está su esposa, que es quien le puede contar, es insuficiente. Entonces, con la familia adentro, pueden charlar y puede tranquilizarlo, informándole sobre todo lo que pasa en su familia. Bueno, puede escribir un diario sobre la UCI. Hay unos artículos muy interesantes en internet y en la página del proyecto UCI sobre diario en UCI. Véanlo, es muy interesante. Es un trabajo de un equipo suizo que estaba hecho en inglés y una enfermera chilena hizo la traducción al español y tuve la oportunidad de conocerla el mes pasado en España en la jornada del proyecto UCI. El paciente siempre quiere escuchar una voz familiar, por más que nosotros seamos muy amables y seamos humanos, no es lo mismo que escuchar la voz de su propia familia. La integración de la familia, bueno, en cuanto a la unidad paciente-familia, la presencia familiar, este es un mito que aumenta las infecciones hospitalarias, absolutamente un mito, porque cuando nosotros le enseñamos a la familia todos los cuidados que debe tener, que debe lavarse las manos antes de salir, antes de tocarlo, antes de esto, yo les aseguro, pero en un 100%, que ellos cumplen más las normas infectológicas que cualquiera del equipo de salud. Partiendo de que ni hablemos de los médicos interconsultores, que creen que porque son médicos ellos son asépticos, no tienen ningún germen, y andan con el mismo delantal por todo el hospital y entran a la terapia intensiva y no se lavan las manos, porque eso renegamos todos los días en la terapia intensiva. El médico, el psicólogo, todos los que ingresan. La familia interfiere con los cuidados, no ayuda al personal, no es verdad. La familia ayuda absolutamente, es uno de los principales colaboradores del equipo de salud. La presencia familiar en los PASE aumenta la ansiedad del paciente, no es verdad. En el test se dice, no, depende de cómo se maneje la información. La familia no está preparada para recibir todo tipo de información, aún de su propio paciente. Entonces el médico debe tener un buen juicio, un buen criterio, para brindarle a la familia la información justa o necesaria que esa familia muchas veces quiere saber. La familia no quiere saber todo, generalmente. Entonces, bueno, hay que darle la información que la familia está preparada para recibir. La presencia familiar disminuye los eventos adversos, la caída, las extubaciones, absolutamente, porque la familia está al lado. Implementar programas de educación familiar sí ayuda a entender qué es una terapia intensiva. La escuela de pacientes le ayuda a entender al resto de los familiares que llegan a una terapia intensiva cómo funciona, cuáles son las normas, cuáles son los cuidados que se deben tener dentro de una terapia intensiva y que además, si es posible, eso se debe de acompañar de bibliografía o de folletería, que generalmente se le hace una folletería bastante práctica y entendible para cualquier persona. Todo eso ayuda y mejora, sin lugar a duda, la comunicación. Conclusión, la pseudoanalgesia en pacientes críticos que está cambiando. Los objetivos es tener un paciente despierto, como estuvo diciendo la doctora recién, un paciente confortable sin dolor. Se cambió el concepto, antes hablábamos de pseudoanalgesia, ahora hablamos de analgosedación. ¿Por qué? Porque antes nosotros, el paciente que estaba quieto o que estaba dormido, mejor era para enfermería y para todo el mundo. Un paciente que no molesta. Ese concepto cambió. El paciente puede no molestar si está con una buena analgesia y no hay necesidad de sedarlo.
La movilidad activa precoz, que ya lo hemos visto, la familia presciente, bueno, qué droga, ya acaba de hablar la doctora Olmo sobre este tema, y ya va a hablar la doctora también Reina. Cómo usar las drogas, no dosis fija, sino que si bien existen protocolos, las dosis se deben ajustar a cada paciente, no se deben dar todos la misma cantidad de dosis, ¿verdad? Tratamos de evitar el delirio ni tener un protocolo de despertar y de destete diario. Este es un protocolo del proyecto JUSI que promueve que no exista delirio dentro de la terapia intensiva y una serie de recomendaciones, ¿no? Una escala de riesgo de delirio, valoración y riesgo de privación, preguntar, bueno, todas son las acciones que también lo dijo la doctora Olmo, todas las acciones que se deben hacer con los pacientes para evitar el delirio dentro de la terapia intensiva. Pueden usar gafas, pueden usar tapones en los oídos, debemos respetar el horario del sueño en la terapia intensiva, eso debe cambiar. En muchísimas terapias intensivas se sigue manteniendo la luz prendida las 24 horas y eso no debe ser así. El paciente, nosotros debemos colaborar para que siga con un régimen natural, ¿verdad?, del día y de la noche. Y los ruidos es uno de los graves problemas. Por eso es que ahora se empezó a medir el ruido de la terapia intensiva. Incluso ya existen en Argentina unos aparatos que son muy, muy bonitos, con una oreja, y que ella puso la foto de ese aparato, y que se prenden las luces en rojo o en verde, de acuerdo al nivel de sonido que está en la terapia intensiva, y aparecen también en un porcentaje, y hay que disminuir el ruido. Todas esas son acciones que se deben implementar para evitar el delirio en los pacientes en la terapia intensiva. Después, estos son otros modelos de otras terapias intensivas que también con un pequeño costo hacen los ambientes más humanos dentro de la terapia intensiva. Esta es una terapia intensiva de la Clínica Indisa de Chile, que el doctor Ugarte hace tiempo que lo implementó. Son unos adhesivos que se ponen en los acrílicos de la luz, con lo cual simula como si fuera algo natural y no es natural. Por ejemplo, es eso. Esto, bueno, es ya para ir finalizando, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que lo que nosotros hacemos y decimos a la familia tiene mucho valor, mucha importancia y mucha significación en el futuro de esa familia. Por lo cual es importante tener en cuenta lo que decimos, cómo lo decimos y cuándo lo decimos. Veamos este video que... When you walk into a room to tell someone that their loved one has died, it's more than just a list of bullet points you've memorized. Yours is the face they will remember for the rest of their life. They were fine before they met you. They picked up their children from school, they made dinner, and they got a call. The police showed up at their door and brought them here with those children to this room so that you can give them the worst news of their entire life. You are changing this person's life forever. You are responsible for this moment. For the instant that person goes from wife to widow is you. All you, nobody but you. So this person isn't an inconvenience. They are not a box on a list to be checked off. You are a part of their life now. Your words, your face. So take that seriously and recognize the importance of your role. And respect the fact that that person's pain is the biggest thing in the room. You got it? Bueno, y para finalizar, por favor, recuerden que necesitamos recuperar la humanidad dentro de nuestras unidades de terapia intensiva y que nuestros pacientes y los familiares de nuestros pacientes son personas que necesitan la atención de otras personas. Gracias.
cerrala. La vamos a pasar para mañana la otra. Son 2 charlas nada más. Vamos a empezar tempranito, lo vamos a hacer de 20 minutos. Vamos a terminar muy tarde, son las 7, son las 6. Bueno, vamos con la última charla de esta mesa. La doctora Reina va a hablar de analgosedación ligera en el síndrome de distrés respiratorio, shock y trauma. Bueno, buenas tardes. Gracias a los que se están quedando a esta hora por acá. La verdad que es un tema por el momento bastante desafiante, donde, bueno, yo le voy a mostrar algo de la literatura, pero todavía no hay mucho. Y un poco esto empieza a ser un desafío, cómo manejar a estos pacientes críticos que tenemos, que son muy frecuentes en la terapia intensiva, los pacientes con estrés respiratorio, con shock, con trauma, para tenerlos lo mayor tiempo posible en sedación ligera, teniendo presente que la sedación profunda, como ya se ha dicho y se ha repetido, no es beneficiosa para el paciente, ¿no? Aumenta los días de ventilación mecánica, la estadía en el hospital, aumenta la incidencia de delirium, retrasa la movilización de los pacientes, aumenta la mortalidad de los pacientes y tiene alta incidencia en lo que es el síndrome postraumático, las alteraciones cognitivas tanto a corto como a largo plazo en estos pacientes. Y esto tiene que ver porque cuando a los pacientes los tenemos en una sedación profunda con un RAS de -4, -5, o sea, son pacientes que prácticamente no se mueven, no se conectan, están en coma, ¿sí? Este RAS significa coma. Si uno los puede medir con un BIS, o sea, con un índice bioespectral o con un electroencefalograma continuo, lo que ve que muchas veces cuando los tenemos en este RAS, o sea, los pacientes los tenemos en coma, los tenemos dentro de lo que puede ser esta área, que es que donde se comienzan a disminuir las ondas electroencefalográficas, se van aplanando y hasta se suprimen. Es lo que se llama supresión de ondas. Esto, que se ve hasta en el 40% de los pacientes, es una de las causas de mala evolución de estos pacientes. Si la necesidad de supresión de onda, o sea, si no tiene un objetivo, la supresión de onda, como podría ser un estado de mal epiléptico, como podría ser en el manejo de la hipertensión endocraniana con tiopental, nosotros no tenemos que tener a los pacientes en esta situación de supresión de onda cuando los tenemos con este RAS. Y cuando los tenemos con este RAS es muy fácil de llegar a este estado, ¿sí? Y esto significa mayor incidencia de delirium, con todas las consecuencias que ya vimos, aumento de la estadía de los pacientes, dificultad para despertarlos y movilizarlos, y por supuesto que aumenta la mortalidad. Todo esto se evidencia, los pacientes que sobreviven, esto se evidencia con alteraciones cognitivas luego al alta de los pacientes de la terapia intensiva. Y un poco para entender la importancia de los veces que los pacientes están con RAS negativo, este trabajo de Shihabi que se publicó este año, lo que hace es evaluar cuántas veces los pacientes están con un RAS negativo, o sea, no solamente de -1, -2, que es lo que se promueve, ¿sí? Que los pacientes estén con ese RAS, sino cuántas veces además están con -3, -4, -5, pero también teniendo en cuenta ese -2 y -1. Es una forma un tanto novedosa, o sea, lo que hace la intensidad de la sedación como un índice de sedación, la suma de todos los RAS negativos sobre el número total de RAS medido. Y entonces lo que ve es que cuanto más tiempo estos pacientes están con un RAS negativo, y que muchas veces ese RAS negativo se acerca al -3 a -5, a los pacientes les va peor. Aumenta la mortalidad a los 180 días en un 30%, aumenta el riesgo de delirio en un 25% y retrasa la extubación. O sea, claramente a los pacientes que los tenemos dormidos con un RAS de -3 a -5, no les va bien. Salvo que no tengan una indicación precisa, estos pacientes tienen una mala evolución. Uy, perdón, está repetida. Bien, entonces entrando en las tres patologías, en este caso en el distrés respiratorio, en esta revisión de Chiumelo, que se publicó el año pasado, lo que dice Chiumelo que
Hay pacientes con distrés respiratorio que pueden estar con una sedación más ligera, que decir que un paciente tiene un síndrome de distrés respiratorio no significa que tiene que estar con un RAS profundo, o sea que tiene que estar profundamente dormido, que puede estar con una sedación ligera. Lo que hay que hacer es determinar qué tipo de pacientes estamos viendo, ¿sí? Por supuesto que el paciente que está con un distrés severo, ¿sí? Más allá de la PAFI, y ahora eso después lo vamos a ver, pero en este caso pone con una PAFI menor de 150, pero fundamentalmente, ¿qué grado de severidad tiene este paciente que nosotros y cómo nosotros lo tenemos que tratar? Si estos pacientes necesitan estar con bloqueantes neuromusculares, necesitan posición prona para manejar su distrés como modo de ventilatorio, por supuesto que esos pacientes tienen que estar más sedados, pero fíjense que no los ponen -5, ¿sí? Sino que estén en -4, y si ustedes recuerdan la tabla, la primera que yo le había mostrado, cuando se bajaba de una puntuación de BIS de 40 para abajo, esos pacientes entraban en supresión de ondas, ¿sí? 40 para arriba, esos pacientes todavía mantienen las ondas electroencefalográficas, o sea, evitar siempre el -5. Y esto ayer se habló mucho, ¿sí? Cuando se habló a la mañana, cuando se habló de distrés respiratorio, que pacientes que están con un RAS muy profundo, o sea, que están con sedación profunda, aún así parecen estar desadaptados. Entonces, ustedes tienen bloqueantes neuromusculares, están en una sedación profunda y están desadaptados. Recuerden lo que explicó el doctor Ríos de la actividad diafragmática. O sea, estos pacientes no necesitan que nosotros sigamos profundizándolos con las drogas. Lo que tienen es otra cosa. Si nosotros seguimos profundizando con la droga, lo que vamos a hacer es suprimir la sonda y esos pacientes van a andar mal. Entonces, hay que evaluar a los pacientes, ¿sí? Hay que ver cuál es la situación del paciente. Si el paciente empieza a mejorar su PAFI o no es necesario ya tenerlo con bloqueantes neuromusculares, no es necesario la posición prona, no es necesario realmente por una hipoxemia severa e inestable, ¿sí? No necesita seguir con una sedación profunda, uno lo puede empezar a superficializar, obviamente siempre controlando en forma sistemática, periódica, ¿no? La situación del paciente, tanto la parte de oxigenación como la parte hemodinámica, como la parte de la mecánica ventilatoria. Y en este trabajo, que lo que hacen es evaluar un before and after, es decir, un anterior y un después a un protocolo en el periodo anterior, lo que hacían es, bueno, evaluar a los pacientes retrospectivamente cómo se manejaban de acuerdo al protocolo habitual que estaba en ese momento, y el posterior era tratando de mantener al paciente en una sedación ligera, con un despertar diario del paciente y tratando de evaluar que el paciente pueda ser colocado en destete, ¿sí? Lo que vieron es que cuando utilizaban el protocolo de sedación ligera, a los pacientes les iba mejor. ¿Pero a todos los pacientes con distrés respiratorio les iba mejor? No. Eso también es una cosa que se habló ayer a la mañana en lo que es distrés respiratorio. Y fíjense que a los que les iba mejor es aquellos pacientes que tenían distrés respiratorio de causa extrapulmonar. Esto significa que la mecánica respiratoria de estos pacientes no es tan severa cuando la causa es pulmonar, ¿sí? Ayer se habló del bloque neumónico, de una neumonía, ¿sí? La condensación difícil de abrir, ¿sí? De estos pacientes y las alteraciones a nivel de las presiones que se generan. Y esto, bueno, es lo que se ve en este artículo, ¿sí? Los pacientes que tienen una compliance respiratoria mejor, que tienen una presión plató más baja, que tienen una driving pressure más baja, pese a que la PAFI es menor, estos pacientes se pueden colocar en una sedación más ligera. Obviamente siempre evaluando, esto es dinámico, ¿no? En este momento podemos tener una buena compliance y una plató baja y una driving pressure baja, pero a las pocas horas el paciente está peor. Obviamente siempre evaluando, pero el hecho de decir distrés respiratorio no es sinónimo de sedación profunda. Uno lo puede tener una sedación más superficializada siempre y cuando lo evalúe adecuadamente. Y en esta otra revisión también, bueno, que los pacientes pueden estar con alta PIB, 10, 12, 14, pueden estar con un BT, con el BT protector, bajos BT, y los pacientes lo pueden tolerar con sedación ligera. Siempre también depende también de lo que dijimos anteriormente, ¿no? La situación de su mecánica respiratoria. Y todo esto, obviamente, le mejora absolutamente todo, como dijimos hasta ahora. Y si uno lo tiene que tener en sedación profunda, siempre tratar de evitar las benzodiazepinas y usar sedantes que no sean benzodiazepinas, y eso lo vamos a ver dentro de un rato. El otro tema es el paciente en shock. Y este es un tema quizás
donde hay mucho menos bibliografía, ¿sí? En este caso, esto es un estudio post-hoc del estudio MENS, que en realidad es un estudio destinado a evaluar la respuesta o los resultados de comparar la sedación con la dexmedetomidina versus una benzodiazepina, ¿sí? En este caso el lorazepam. Este estudio los resultados estuvieron a favor de la dexmedetomidina. Dentro de este grupo había un porcentaje que estaba en el 30 y pico % de pacientes con sepsis y shock séptico, y lo que se hace es un análisis posterior de ese grupo de pacientes en sepsis y shock séptico. Y si ustedes ven, realmente esos pacientes en el grupo de dexmedetomidina, o sea, los pacientes que estaban con una sedación consciente, les iba mejor, ¿sí? Mostraban un índice de sobrevida mejor a los 28 días. Y cada uno de los diferentes outcomes, como la mortalidad a los 28 días, los días libres de ventilación mecánica, la estadía, les iba mejor en aquellos pacientes que estaban con dexmedetomidina, o sea que tenían una sedación ligera. Este trabajo, este trabajo se diseñó el año pasado, se publicó, mejor dicho, el año pasado, Disaya. Este trabajo lo que intenta es esto, ¿no? Demostrar la disminución de la mortalidad en un 50% con la utilización de la dexmedetomidina en pacientes con shock séptico, realmente con shock. ¿En qué se basa para tomar un índice del 50%? Que realmente si uno lo mira, uno no puede pretender bajar la mortalidad del shock séptico en un 50% cuando la mortalidad del shock séptico es alta, ¿sí? Justamente se basan en el estudio que le mostré anteriormente, ¿sí? en el análisis post-hoc del MENS. Entonces, como se ve que hay una disminución de más o menos un 20 y algo % de mortalidad en el MENS, que obviamente no fue diseñado para eso, ¿sí? El tamaño de la muestra fue diseñado para evaluar cómo le va a los pacientes sedados con dexmedetomidina o con lorazepam. Para eso fue diseñado y para eso es el tamaño de la muestra. Lo que hacen los autores de ese trabajo del MENS es hacer un análisis post-hoc posteriormente, con todas las cosas que uno puede darle al análisis post-hoc. En base a eso, diseñan un tamaño de la muestra para este objetivo, bajar el 50%. Un tamaño de la muestra que es imposible de alcanzar, nunca lo lograron, ¿sí? Por lo tanto, este trabajo, con las intenciones que tuvo, y pese a ser poblaciones realmente severas, ¿sí? Shock, fíjense que más del 60 y pico % realmente estaban en shock, y el lactato, fíjense los valores del lactato, eran pacientes que estaban realmente muy mal. No vieron diferencia ni en los días de ventilación mecánica ni en la mortalidad. Lo único quizás positivo con todo lo que le estoy diciendo, ¿sí? Con todos los déficits de diseño que tiene, es que los pacientes con un RAS de -2 a 0, o sea, con una RAS superficial o con una sedación más ligera, les fue igual que aquellos pacientes con una sedación profunda. Pero, repito, es un trabajo que tiene bastante crítica en cuanto a su diseño. En cuanto a lo que es la injuria cerebral aguda, bueno, en la injuria cerebral aguda tenemos indicaciones generales de la sedación, como es la indicación de cualquier paciente crítico, que es lo que estuvimos hablando, el control del dolor, la ansiedad, la agitación, proteger al cerebro injuriado, sobre todo en las primeras 24 o 48 horas, y mantenerlo adaptado a la ventilación mecánica. Y después tienen indicaciones específicas, las convulsiones, el manejo de la hipertensión endocraniana, sobre todo cuando es un estado de hipertensión endocraniana refractaria, tratar de disminuir las demandas metabólicas cerebrales, hacer un acople entre la suplencia y la demanda, ¿sí? Para evitar el daño neurológico, que bueno, es esto, limitar el desbalance entre la suplencia y la demanda. Se puede a estos pacientes tratar de superficializar y se puede en algunas situaciones también evaluar en qué situaciones podemos superficializar a los pacientes con injuria neurológica. Si intentamos superficializarlo, tenemos que evaluar. Si se empeora la injuria cerebral, por supuesto, frenar y volverlo a una sedación profunda. ¿Cuán profunda? Nuevamente, -3, -4. Nunca llegar a -5, salvo que tenga indicación, estado de mal epiléptico, donde uno necesita supresión de la sonda, o esté haciendo haga un tratamiento con tiopental. Sino tratar de no llegar al -5, porque el -5 no le significa
no le agrega mejoría o control a lo que es su hipertensión endocraniana y por el contrario le produce muchísimo daño como el que vimos anteriormente, ¿sí? Si nosotros empezamos a interrumpir la sedación o supervisión a los pacientes, bueno, una cosa positiva es que empezamos a evaluar su función neurológica, que es muy importante para ver la evolución de estos pacientes, y para disminuir, obviamente, las complicaciones propias de la sedación profunda. En este trabajo, que es una revisión de cómo manejar la agitación en los pacientes neurológicos, ¿sí? Bueno, ponen diferentes drogas y cuáles son los pros y contras de cada uno. La dexmedetomidina, efectivo para la agitación asociada con abstinencia y opiáceos, y lo utilizan todavía como un sedante alternativo, porque, bueno, todavía no hay evidencia, ¿sí?, de que la dexmedetomidina pueda ser utilizado. Se traslada los efectos de la dexmedetomidina de las otras patologías no neurológicas severas para verlo si se puede utilizar en estos pacientes al intentar despertarlo. Nuevamente, las benzodiazepinas no usarlo salvo indicación estricta, ¿sí? No voy a hablar, empeora el delirio, ya se dijo hasta el cansancio aquí, y las indicaciones son obviamente las convulsiones, si bien hay algunos reportes de el uso de propofol en estas situaciones, pero todavía sigue siendo la droga de elección. Para el estado convulsivo, las benzodiazepinas sigue siendo la droga de elección, como para el síndrome de abstinencia alcohólica, las benzodiazepinas siguen siendo las drogas de elección, o sea que uno debería dejarlo para las indicaciones estrictas. Antipsicóticos, como se dijo, no están recomendados, ¿sí? No hay ningún nivel de evidencia. Es muy cierto que el haloperidol es una droga de uso amplísimo, pero por usos y costumbres de muchos años, y han aparecido en los últimos años trabajos en relación a esto, y bueno, en la Intensive Care Medicine una revisión que salió ahora hace un mes, que si bien dice, bueno, dice que el haloperidol es de uso frecuente, de todos modos tiene sus contras y no está demostrado realmente que sea mejor que algunas otras drogas. Inclusive pone un poco los antipsicóticos atípicos un poquito mejor que el haloperidol, ¿sí? Por lo tanto, si se pueden evitar, mejor. Y en esta revisión también de Odo, donde dice que, bueno, que se puede optimizar la sedación en estos pacientes, siempre por supuesto evaluando a estos pacientes, ¿sí? Evaluando la PIC, evaluando las alteraciones neurológicas, bueno, hace todo un algoritmo que no lo vamos a repetir, pero fundamentalmente tratando de evitar el dolor y la agitación, porque eso puede aumentar la hipertensión endocraniana, aumentar el desbalance entre la suplencia y las demandas metabólicas de oxígeno cerebral, y por lo tanto uno tiene que apuntar a que eso no ocurra, tratando siempre de medir la PIC y la PPC, evitar las hipotensiones. Las drogas sedantes muchas veces son hipotensoras, producen mucha hipotensión en los pacientes, sobre todo porque a veces uno es medio indiscriminado, ¿sí? El paciente se agita y se las da prácticamente en bolo. Esa situación de bolo les produce hipotensión, y al paciente esa hipotensión le significa daño. Evitar la sincronía con el ventilador. Y siempre que sea posible, tratar de evaluar cuándo se puede suspender y despertar al paciente. Y un poco haciendo, en el mismo artículo, haciendo un poquito definiendo un poco cuáles podrían ser las drogas que uno podría usar para optimizar la sedación en estos pacientes. Bueno, como les dije, hay algunos trabajos donde se puede usar el propofol, sobre todo porque mejora la suplencia demanda, o sea, el metabolismo cerebral lo ajusta mucho mejor que las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas en realidad producen un desajuste del metabolismo cerebral. El propofol parece, por el contrario, mejorar ese desajuste entre la suplencia y la demanda que tiene todo paciente neurocrítico. Entonces sería una droga para usarla en primera elección. Bueno, facilita obviamente el despertar y el destete porque es una droga de una vida media corta, entonces uno la suprime y rápidamente puede despertar al paciente y hacer una evaluación de su glasgow, de su estado neurológico. El midazolam, que bueno, sigue estando todavía, no es una droga fácil de dejar de utilizar en estos pacientes, pero siempre tener presente, ¿sí?, los efectos adversos que tiene. Como es liposoluble, se acumula a nivel tisular y se prolonga su acción. O sea, por más que usemos el midazolam, que es una droga de vida media corta, tiene este detalle. Cuando lo queremos suspender, todavía el paciente tiene acumulación de las drogas, sobre todo si viene de varios días de
infusión con midazolam, ¿sí? O sea, no es tan fácil de que uno lo suspenda y el paciente se pueda despertar. Muchas veces se despierta inclusive mal, se despierta agitado, ¿sí? Cosa que no suele ocurrir con el propofol. Y además, bueno, altera o sostiene la alteración del metabolismo cerebral. La dexmedetomidina, que, bueno, un poco lo que dijimos, que disminuye la incidencia de delirium y podría ser efectiva sobre todo para el delirio hiperactivo o para la agitación hiperactiva de los pacientes. Bueno, la agitación siempre es hiperactiva, porque, bueno, le produciría una sedación, uno podría disminuir esa agitación y llevarlo a un estado más calmo del paciente, ¿sí? Y bueno, hay algunos autores como Rajan que lo que vieron es que por el contrario, no es que esta droga aumenta la inestabilidad de estos pacientes, ¿sí? No es más inestable que las benzodiazepinas o que el propofol. O sea, pueden producir inestabilidad hemodinámica cualquiera de estas drogas, pero no es constante, no es que uno le va a dar dexmedetomidina o le va a dar propofol y se van a hipotensar. En cuanto a los analgésicos, bueno, un poco los que ya hablamos, fundamentalmente los opiáceos, ¿sí? Que además tienen un efecto sedante, porque tienen efecto anticolinérgico, de modo que uno podría usarlo solamente como analgésico y como sedante, ¿sí? Porque tienen ambos efectos. Pero uno tiene que tener cuidado, sobre todo cuando los da en bolo, nuevamente, ¿sí? Porque producen hipotensión y pueden producir, por esta hipotensión, pueden aumentar o empeorar el desacople metabólico a nivel cerebral. Y siempre, si es posible, tratar de hacer una analgesia multimodal. Y algo que se viene despacito en los últimos años, con muy pocos datos, no son muchos, es la ketamina, ¿sí? Que es una agonista del NMDA, un antagonista, perdón, del NMDA, que tiene una acción corta, que parece producir menos hipotensión que los otros sedantes, que no afecta al drive respiratorio, por lo tanto produce una analgesia, más bien una analgesia más que sedación, una analgesia con el paciente despierto, o sea, que mantiene al paciente despierto. Y una cosa interesante que han estudiado algunos autores y que se está hablando, que disminuiría la diseminación de la despolarización cortical en estos pacientes, que no sería menor, ya que el aumento de la despolarización, como ocurre con las benzodiazepinas, empeora el ajuste entre la suplencia y las demandas metabólicas del oxígeno y puede empeorar el metabolismo neuronal. Entonces puede aumentar la injuria cerebral. Y sobre esto hay algunos trabajos. Esto todavía tiene muy poco apoyo o muy poco soporte bibliográfico, porque realmente los trabajos todavía son muy pequeños y las dosis que se utilizan son muchísimos menores que aquellas dosis que se utilizan durante la cirugía. Pero es una droga que, bueno, simplemente es para, se las comento, como para que la tengan presente. Algunos la están sugiriendo, pero realmente el respaldo bibliográfico todavía es bastante escaso. Y como esto simplemente para decirles, para comentarles, también es un trabajo de Strong, es un trabajo POSOC. Strong en el 2010 publica un artículo donde a un grupo de pacientes los maneja sin sedación y a otro grupo de pacientes los maneja con sedación, y después y ve que les va mejor a los pacientes sin sedación, solamente con analgesia, ¿no? No sedación y sí analgesia. Luego hace un análisis POSOC y ve que los pacientes que estaban en el grupo con sedación, ¿sí?, tenían mayor incidencia de insuficiencia renal, ¿sí? ¿Y esto por qué? Bueno, indudablemente por lo que estuvimos diciendo, los sedantes producen hipotensión, muchas veces se requieren vasopresores para manejar esa hipotensión y eso es daño renal, además de que muchos de estos pacientes están críticos. Los mayores días de ventilación mecánica alteran el flujo sanguíneo renal y esto puede inducir también insuficiencia renal. Esto es para decirle, bueno, a mí me tocaba hablar de las otras 3 patologías, pero para decirle que están apareciendo cada vez más trabajos del daño que se produce a nivel de los diferentes órganos de la sedación profunda. Entonces, qué bueno que tenemos que pensar, ¿no?, al momento de definir sedación profunda, si la vamos a hacer en forma tan liberal como la hemos hecho hasta hace algunos años, o realmente vamos a repensar cada uno de los pacientes y ver cuándo necesita sedación profunda y si la necesita, cuán profunda, no llegar al -5,
tratar de evitar el -4 y mantenerlo en el -3, y por el menor tiempo posible, o sea, por el tiempo en que lo necesita. Y en cuanto el paciente mejora de esa situación, por el cual nosotros tuvimos que tenerlo en un -3, como mucho en un -4, superficializarlo. Y obviamente realizando control de los pacientes, ¿sí? Siempre evaluar cuándo se puede despertar al paciente y cuándo se lo puede superficializar. Muchas gracias. ¿Sí? Sí, sí. Buenas tardes. Bueno, excelente la presentación de la doctora, también la de los anteriores disertantes. Para la doctora tendría dos preguntitas, si tan amable, Rosa, y después para la doctora Campos y el licenciado Morales. Es muy buena la idea esta, realmente que usted está hablando, digamos, con el soporte teórico de algunos trabajos. Lo que pasa es que uno se pregunta qué tan grave eran esos pacientes, qué Apache tenían. No conozco los trabajos, por eso no puedo decir, y tal vez usted me pueda guiar un poquito, por un lado. Por otro lado, cuando uno tiene la práctica de la ventilación mecánica, sabe claramente que un paciente con cierto grado de requerimiento muy importante, diría por una hipoxia importante, o en el caso de shock séptico también, son pacientes con sed de aire y que realmente, si uno los pone muy superficiales, puede cometer un error en el sentido de que puede generar bili. Estos pacientes, lo que uno ve es que manejan BT altos por esa sed de aire que tienen, una frecuencia alta, sobre todo en modos controlados por presión. Uno no puede manejar claramente el BT. Entonces ve que se van a 1000, 800. Eso por un lado. O sea, me parece también que es difícil el monitoreo, porque si un paciente está prácticamente en asistida controlada, uno no puede monitorear bien todo lo que es driving pressure, lo que es stress index, lo que es compliance estática y plató básico, ¿sí?, de la mecánica respiratoria. Tampoco en esos trabajos se explica cuánto de PIB. Yo a veces pienso en la definición de Berlín y me parece que simplifica mucho, al revés de lo que era el Murray o el Lis, porque habla solo de PAFI y no habla de qué PIB estamos usando con esos pacientes. Uno puede tener la misma PAFI con una PIB de 0,21 que con una PIB de 5, y la misma PAFI con una PIB de 20. Entonces esas serían algunas de las preguntitas. Después tengo otra más, doctora, se las digo ahora, así ya termino. Si usted ajustaría las dosis en general de todas las drogas por peso real del paciente o por un peso ideal. Bueno, la pregunta que me hizo a mí, la verdad que es compleja y llevaría bastante tiempo, pero voy a tratar de resumir. Primero, la mayoría de los pacientes de estos trabajos eran pacientes graves. Realmente el Apache era alto. En la mayoría de los trabajos, que son como 10, 12, que se publicaron donde evaluaron benzodiazepinas versus no benzodiazepinas, entre el 25 y el 45%, ¿sí?, en esa proporción, dependiendo de los trabajos, los pacientes tenían distrés respiratorios y tenían shock séptico. De hecho, yo traje a colación el trabajo del MENS para comentar el otro trabajo, ¿sí?, el trabajo siguiente que yo comenté de la dexmedetomidina, pero como el MENS, la mayoría de esos trabajos que han comparado benzodiazepina versus no benzodiazepina, tenían un porcentaje entre un 20 y pico y un 40 y pico % de pacientes que estaban con distrés respiratorio severo, con PAFIs menor de 150, la mayoría, otros menor de 200, y con shock séptico, ¿sí? Lo que pasa es que no todos hicieron un análisis post-hoc de esa población, ¿sí? Uno de los pocos trabajos con análisis post-hoc de esa población es este que mostré. En relación a qué le pasa al paciente con distrés respiratorio cuando se comienza a despertar, algunos se despiertan como usted dice,
No todos los pacientes con distrés respiratorio se despiertan de esa forma, pero algunos es cierto que se despiertan de esa forma. Y eso un poco se habló ayer a la mañana y un poco se habló del estudio ART, que usó las dos formas de evaluar PIP en forma de acuerdo a la decisión del médico o de acuerdo a las tablas de la ERDS Network. Y fíjese que le fue mejor a los pacientes que estaban con la tabla del ERDS Network en comparación con la otra. O sea, la bibliografía está para los dos lados, ¿sí? Nosotros lo que hacemos en nuestro servicio, que tratamos de despertarlo cuando se puede, tratamos de medir plató y tratamos de medir driving pressure. Muy sencillo, le hacemos una dosis de propofol o una dosis de atracurium, ¿sí? Simplemente lo relajamos por un periodo muy cortito de tiempo, si tenemos la necesidad de saber, porque es muy cierto lo que usted dice. Lo empezamos a despertar y ¿qué pasa? ¿Qué pasa con su mecánica respiratoria? ¿Qué pasa con su plató? ¿Qué pasa con su driving pressure? Pese a que algunos discuten en este momento si tenemos que utilizar la driving pressure o no, pero no importa, la utilizamos y vamos a basar nuestra conducta en base a eso. Es simplemente sedarlo momentáneamente, eso toma minutos. Uno mide, evalúa la situación mecánica de esos pacientes y luego define si ese paciente lo puede despertar o no. Modo ventilatorio, y será el modo ventilatorio que mejor se acople a ese paciente. No todos los pacientes se podrán manejar controlada por presión o controlada por volumen, aunque parecería que la controlada por volumen podría ser mejor para estos pacientes que tienen ese despertar que, como usted dice, ¿sí? Donde realmente la mecánica es muy compleja o tienen una plató alta. ¿Y hasta dónde vamos a tolerar la plató? ¿Y hasta dónde vamos a seguir tolerando un BT? ¿Vamos a seguir tolerando un BT de 6 mililitros kilo? ¿O nos podemos dar el espacio para aumentarlo a 7 a 8 mililitros kilo en esos pacientes que ya están de salida, ¿sí? Que están saliendo del estrés respiratorio, pese a que tienen una PAFI baja? O sea, ¿es la PAFI la que nosotros tenemos que seguir? Pareciera que no para algunos autores. Si nosotros tenemos una PAFI baja, ¿tenemos que mirar la mecánica respiratoria? Y pareciera que sí, porque la PAFI puede permanecer baja más tiempo, pero la mecánica respiratoria es la que nos va a determinar cómo lo vamos a sacar del respirador al paciente. Yo no sé, obviamente este también a mí es un tema que me apasiona muchísimo y puedo seguir horas, pero no sé si más o menos le orienté porque no quiero seguir por cuestiones de tiempo, ¿sí? No sé si más o menos le pude responder lo que usted me preguntó. Sobre si usan las drogas con peso real o calculan con peso ideal. Peso real. Listo. ¿Puedo hacer una pregunta para los licenciados? Ya te volvemos así nos salimos del tema que es para Rosa la pregunta de la señora. ¿Qué tal? Un gusto. En una experiencia propia trabajo en una intensiva pediátrica. Tenemos un paciente que ingresa con un shock séptico por estáfilo y ventilado, reintubado por tercera vez con drenaje pleural bilateral. Se estaba usando como pseudoanalgesia midazolam, fentanilo, en algunas veces bolos de becuronio. En este momento se está usando midazolam morfina porque el paciente se encuentra totalmente desadaptado por momentos y debido a su estado, que es un estado crítico actualmente, se ha cambiado a ese tipo de sedación. Lo que a mí me interesa saber es qué opina usted del uso de la morfina en la pseudoanalgesia o analgosedación. Hola, acá tenés. Los opiáceos son tres, ¿sí? El remifentanilo, que es de acción ultracorta, el fentanilo, que tiene una acción un poco más prolongada, pero es corta, y la morfina, que tiene una acción más larga. En realidad lo que se prefiere es no usar morfina, salvo situaciones específicas, como diría. Por ejemplo, que el paciente empieza a hacer abstinencia a los opiáceos, porque de hecho nosotros lo hacemos adictos a los opiáceos, lamentablemente. Esa es una realidad contra la cual tenemos que empezar a trabajar también. Entonces, bueno, el usar un opiáceo que tiene un efecto más largo, una vida media más larga, nos permite ir sacándolo más mejor al paciente de la abstinencia, si bien eso no está para nada demostrado. La morfina además es más hipotensora,
tiene más efectos adversos. Todos los opiáceos son hipotensores, algunos más, en este caso la morfina. La verdad que si usted pudiera continuar con el fentanilo, sería mejor, ¿sí? Lo que hay que ver es por qué ese paciente usted no lo puede adaptar o no lo puede mantener con menos agitación y menos dolor. Primero, reevaluar la dosis tanto del midazolam como del opiáceo. La posibilidad de dejar de usar midazolam y usar otro sedante no benzodiazepínico, como el propofol o la dexmedetomidina. La ventaja con la dexmedetomidina es que tiene efecto sedante y efecto analgésico, ¿sí? Y no deprime el centro respiratorio, y no deprime la frecuencia respiratoria. El centro respiratorio y la conciencia, perdón, dije las dos cosas iguales. Por lo tanto, quizás con una droga, su paciente podría andar mejor. Y tercero, su paciente tiene una característica que no es menor, que tiene un tubo endopleural y por lo tanto, indudablemente, el motivo por el cual terminó con un tubo es una patología compleja que termina con un tórax complejo. Los tórax complejos son muy difíciles. Y nuevamente, hay muchos otros factores que pueden estar asociados a que su paciente tenga un mal despertar o esté tan desadaptado, ¿sí? Pero primero trataría de definir que estoy usando las drogas adecuadas en las dosis adecuadas y si podría pasarle una dosis a una droga que no lo deprima, que lo mantenga más despierto y que lo mantenga sin dolor. Entonces, evaluaría, nosotros al menos evaluamos la dexmedetomidina en la medida que el paciente se le pueda administrar. En segundo lugar, evaluamos propofol a dosis baja con opiáceos, porque el propofol no calma el dolor, es un sedante como las benzodiazepinas. Y en última instancia, pensamos en las benzodiazepinas cuando no podemos con las otras drogas. No sé si eso responde a su pregunta, sí, pero no usamos morfina. Muy claro, muchas gracias. Puede ser también que, digamos, en este tipo de paciente, uno no tiene que olvidarse también que hay otro, más allá que está la sedación y la analgesia por los opioides, no dejar de usar también el paracetamol endovenoso en el caso de que los pacientes realmente, si él tiene 2 tubos de drenajes pleurales, no sea una condición de dolor permanente que tenga, y eso es lo que hace que el paciente esté desadaptado, digamos, todo el respirador. Entonces, hay drogas también analgésicas que con su hepatotoxicidad mínima y no tiene ningún tipo de nefrotoxicidad, también tenerlo en cuenta. Los costos pueden ser altos, pero a largo plazo terminan siendo menores. Entonces, buscar también otro tipo de analgésico que vaya paralelo a los opioides como para ir desembarazándose de eso. Sí, Rodolfo. Sí, bueno, permiso. Para ambos, la doctora Cordoveza y nuestro licenciado Morales. Ustedes nos pueden contar seguramente la experiencia de trabajar en Villa Libertador, dijo usted, doctora, y en el Padilla, recibiendo todo tipo de derivaciones de distintos orígenes, ¿sí? Como nosotros vemos en nuestros hospitales públicos, gente de zonas rurales que muchas veces carecen de cierto nivel de educación. Entonces, no creo que sea muy fácil para nosotros. Estamos intentando, se han prolongado los horarios de visita, pero nos estamos preguntando hasta dónde podemos avanzar, como están avanzando o intentando ustedes. Bueno, un poco la historia del Padilla, tú la conoces porque eres amigo de la casa. En el hospital nosotros tenemos 3 terapias intensivas y en las 3 no se trabaja igual. Nosotros tuvimos desde el comienzo una gran resistencia por parte del personal médico, no así por parte del personal de enfermería. Te diría que un 90% del personal de enfermería se adhirió al proyecto y a la humanización. Teníamos mucho miedo porque generalmente el personal de enfermería es el que más se resiste. Acá fue al revés. Entonces nosotros empezamos con una humanización a la inversa. En vez de abrir la puerta para que entre el familiar, abrimos las puertas sacando a los pacientes de la terapia intensiva. El proyecto Justo promueve ahora los paseos que curan, y genio de San Juan de Dios, le digo de que él tuvo la picardía de ponerle nombre de paseos que curan, pero que nosotros hacía 2 años atrás que ya lo hacíamos y nunca le habíamos ya puesto un nombre. Pero en el hospital empezamos sacando a los pacientes,
a los pasillos del Hospital Central y festejábamos las Navidades, los Años Nuevos, hicimos 2 bodas en el hospital con los pacientes, con la familia, y en algunos momentos también se los sacó fuera del hospital, pacientes con ELA que estaban ventilados, se los sacó a la plaza del frente del hospital a almorzar con la familia y el equipo de salud, médicos, kinesiólogos, camilleros, enfermeros, todo, con muy buenos resultados. Y hemos, que eso fue un boom también cuando lo presenté este año en España, hemos llevado a 2 pacientes, 2 o 3, no recuerdo, con ELA, a sus casas. Pacientes que llevaban más de 1 año y medio en la terapia intensiva, que vivían en el interior de la provincia, en el campo, lugares muy poco accesibles, con muchas limitaciones de todo. Bueno, se montó todo un operativo con la dirección de emergencia, con ambulancias, tubos de oxígeno, médicos, enfermeros del hospital, camilleros, todo el mundo, y se la llevó a pasar el día. Por supuesto que fue un gran acontecimiento para la familia y para ellos. Tenerla de nuevo por un día a su mamá o su esposa en la casa fue un gran acontecimiento. Y justo cuando yo, esto me parece anecdótico, yo estaba por empezar mi conferencia en España y contaba este caso, el licenciado Rivero, que es su profesor de la UCI, me mandó un mensaje informándome que acababa de morir Lili, que es una de nuestras pacientes que la habíamos llevado a casa. O sea que mira cómo no nos reconforta una situación como esa, que antes de morir pudo volver a su casa, estar en su lugar, con sus afectos, porque a pesar que éramos un batallón, se le dio espacio también para su intimidad y demás. Y con respecto a los pacientes con un bajo nivel social y económico, nosotros hemos tenido resultados diferentes. Hemos tenido más problemas con los de alto nivel social y económico que con los bajos. Los de alto nivel social y económico creen que se llevan el mundo por delante y muchas veces son guarangos, atrevidos, irrespetuosos y no entienden las normativas ni mucho menos. En cambio el resto no. No hemos tenido ese problema. Quizás algunos problemas con algunos pacientes adictos o delincuentes, que tenemos muchos pacientes delincuentes que ingresan aquí, que están asaltando, entonces ingresan heridos, ingresan el asaltante y el asaltado. Y hemos tenido casos que se han llamado batallas campales en la emergencia, han roto vidrios, roto todo, y el personal en el medio de esos 2 bandos. Pero no, en general no hemos tenido esos problemas nosotros con ese tipo de familias. Nosotros tenemos mucha resistencia por el personal en conjunto, médicos, no médicos y hasta secretarios, digamos, en cuanto a poder extender los horarios. ¿Por qué? Porque está el hecho de que el hospital esté, digamos, inserto en una zona roja, como ellos dicen, entonces hace que eso sea mucho más difícil. Pero en realidad nosotros tratamos de tomar varios aspectos. Uno era el nivel socioeconómico, otro era qué nivel, digamos, de alfabetización había en la zona, y eso nos ayudaron mucho los médicos de familia, porque nosotros tenemos todos médicos especialistas de medicina familiar que hacen consultorio externo. Entonces ellos hicieron un análisis poblacional de los 150.000 habitantes que viven en la villa, cuál era el nivel de alfabetización que tenían, y después es sobre todo la educación, digamos, interna. Entonces se empezó esto, que todavía estamos en proceso, todavía no hemos podido medir nada, es sobre todo trabajar en equipo con los comité de bioética, comité de seguridad del paciente y comité de docencia, y el comité de extensión que le llaman, que es, digamos, la parte que trabaja con la comunidad. Y nosotros participar los intensivistas en esas charlas, digamos, informativas, o sea, que un intensivista esté tanto médico, enfermero, dándole las charlas a la comunidad. Mientras tanto, que no tenemos horario permanentemente abierto, sino una franja extendida, tenemos mucha resistencia, a pesar de ustedes, en comparación con ustedes, de enfermería, y nosotros tenemos un nivel de enfermeros que son todos licenciados y todos en cuidados críticos. Casi el 70% de los que tenemos en la terapia intensiva son los que más resistencia tenemos a que abran las puertas de la terapia intensiva, a que el informe sea en determinados horarios para los pacientes. O sea, entonces estamos trabajando con ellos de una forma distinta, no tan verticalista como digamos en un principio era, porque realmente nos ponen mucha resistencia. Y la comunidad
en realidad nos da mucho apoyo, porque en los momentos que ellos están, son gente que hay mucha desocupación, entonces hay mucha ola delictiva también en el hospital, y la gente como, digamos, muy desocupada, que está desocupada, digamos, pasa muchas horas el familiar afuera de la terapia. Entonces nosotros pudimos ver que esos familiares pasaban horas y horas y horas sin dormir, sin comer, sin nada. Entonces lo que hicimos es nosotros salir, digamos, el equipo, el que tuviese tiempo en su momento, con la secretaria, digamos, de la terapia, salir a informar qué cosas, digamos, que estaban pasando en la terapia, o comentarle, darle folletos, que comiera, porque pasan 18 o 20 horas a veces sin comer y sin tomar agua. Entonces eso también hizo como que la resistencia entre ellos y nosotros, digamos, fuera cada vez menor. Es un proceso largo, o sea, no tenemos mucho el apoyo tampoco de todo, digamos, el hospital. Nosotros sacamos a los pacientes, digamos, al predio, que tenemos un parque muy lindo, y somos muy criticados por los mismos compañeros del hospital, como que no estamos, te dicen literalmente como que estamos perdiendo el tiempo, como que no tenemos nada que hacer. Entonces es un trabajo que, pero bueno, o sea, creo que uno no tiene que poner resistencia, tiene que ir demostrando. ¿Cómo demostramos? Cuando los pacientes se van de alta. Esos pacientes que se van de alta vuelven, o sea, vuelven, pero no, digamos, pasan por la puerta de la terapia y no quieren entrar. Vuelven a preguntar cómo estamos, qué necesitamos, o sea, hemos tenido más respuesta, digamos, por parte de los pacientes internados y de la familia, y lo que armamos ahora es un consultorio, digamos, para ese tipo de pacientes. Los pacientes que se van de la terapia pasan a la sala, después quedan bollados en el sistema de salud, que no saben, digamos, si van al neumonólogo, si van al cardiólogo, no tienen turno, están de asamblea, están de paro, entonces lo que nosotros armamos, el equipo nuestro, es esos mismos pacientes nosotros citarlos y tener un control. Y eso fue lo que nos está ayudando para la mirada del resto del hospital. Pero no es fácil el trabajo, digamos, de humanizar los cuidados críticos, por lo menos en Argentina. 40 segundos. Prometo que en 40 segundos lo voy a decir. Yo trabajo en un hospital público, el hospital más importante de la provincia de Buenos Aires, y hace 8 años que hemos abierto las puertas de la terapia intensiva. Tenemos todo tipo de pacientes. La mayoría son pacientes de bajos recursos, muchos de ellos drogadictos, con una condición social bastante adversa. Sin embargo, el objetivo o el fundamento está en hablar con la familia. Jamás tuvimos un problema. La familia que tiene bajos recursos, que tiene poca educación, uno tiene que bajar la comunicación a ellos. Y si se les comunica y se les dice las cosas como están, y ellos están todos los días dentro de la terapia intensiva y ven el trabajo, realmente no agreden, no son un problema de ningún recurso. Bajamos la cantidad de benzodiazepinas. Los pacientes están con mucho más con analgesia. Bajamos el -4 al -1. Eso lo tenemos absolutamente documentado. De hecho, lo estamos escribiendo para publicarlo. Empezamos a movilizar a los pacientes. Bajamos de 63% a 35-38% el delirium. Y algo más que quería decir. Bueno, la cuestión es que se puede hacer. Lo que hay que comprometimos a todo el plantel de terapia intensiva, incluyendo neumólogo, incluyendo terapista ocupacional, kinesiólogo, y tenemos un consultorio post-UTI donde asistimos a todos, o sea, volvemos a ver a todos los pacientes, y a todos esos pacientes cuando vienen ya tienen el turno para neumonología, para terapia ocupacional, para kinesio, para otorrino, para lo que necesiten. Pero la cuestión es ponerse todos de acuerdo, y en un hospital público, aún con esa población, por supuesto que se puede. Y además vos tenés la enfermera vinculante. Eso, la enfermera vinculante la implementamos hace muy poquito tiempo, hace 3 años, empezamos con la residencia de terapia intensiva, de enfermería en terapia intensiva. Ahora acabamos de recibir el segundo grupo de residencia, y a la residente la hicimos como enfermera vinculante con la familia, y está trabajando ella con la familia. La verdad que no hemos tenido problemas, hemos hablado con todo el equipo, ¿no? Creo que pasa por la comunicación. Bien, yo quiero hacer solamente un comentario. Yo acá, yo soy residente de enfermería en cuidados críticos en el Hospital Padilla, y la verdad que yo quiero hablar como parte
integral de lo que es el llevar a cabo lo que es la práctica de lo que es la humanización. Nosotros trabajamos en forma activa, yo de acá y mis compañeras, hemos formado parte de lo que es el equipo para tratar de humanizar a los pacientes, y estoy totalmente de acuerdo que cuando se le explica a la familia cuáles son los puntos claves y demostrar con qué se va a encontrar y cómo se va a encontrar su familiar y en qué puede colaborar, la familia colabora. Y la verdad que sí, tu propio compañero, tu propio colega, también es un obstáculo, porque nosotros vivimos todo diariamente el estar con el mismo enfermero o el mismo personal médico, kinesiólogo, laboratorio, el personal que fuere, y se rehúsa al hecho de que la familia entre pensando de que la familia va a criticar o se siente observado más que otra cosa. Y nosotros por ahí, con mis compañeras, vemos la situación del paciente y lo tratamos de charlar con el compañero y decirle, ¿no te parece que si en este momento que estás por extubar al paciente pasa a su familia, se va a quedar más tranquilo? Y ellos lo entienden y te dejan que vos ingreses a un familiar, y varias veces yo lo hice porque hace poco tuvimos una situación de una nena, bueno, una nena digo yo porque su edad cronológica daba para 8 años, pero su edad mental daba para 8 años y su edad cronológica era bastante más, y tenía crisis de llanto. Y uno se pone a pensar que es un lugar hostil en donde hay otros pacientes politraumatizados y está observando toda esa situación. Y es como tener un menor en medio de gente que es mayor y no debe ser demasiado agradable. Y la verdad que la niña lloraba, entonces yo hablé con mi compañera que estaba a cargo del paciente y le dije, ¿no te parece que si ingresa en este horario, que no es el horario de visita, pero que pase un segundo y esté con su familiar, vea cuál es la necesidad que tiene, que nosotros no lo podemos entender, porque nosotros no estamos acostumbrados a trabajar con ella y no la vemos todos los días, ¿no te parece que sería mejor? Y evidentemente yo salí a la puerta de la terapia, busqué a su familiar, se lo hice ingresar y estuvimos con el familiar y con ella y otra persona. Es mucho más calmo y es verdad, uno está acostumbrado a su familia, ¿no? A gente extraña. ¿Cuál es el problema que nos observen? Ahora que estamos medio de charla de café, que somos poquitas. Claro, ¿cuál es el problema que nos observen? ¿Cuál es el problema? Si nosotros estamos haciendo las cosas bien. En primer lugar eso, totalmente, porque estamos acostumbrados a manejar el poder de una manera, digamos, absolutamente autoritaria, donde no soportamos que nos pregunten, que nos pongan, que nos cuestionen, que nos observen, que por ahí que disientan. Y hay otra cuestión también que tiene que ver con las relaciones de poder, es muy interesante para encararlo de ese lado. Y por otro lado, los terapistas, sobre todo las enfermeras, nos quejamos en general de que nuestra tarea es invisible. Entonces, si nuestra tarea es invisible, porque en los 20 minutos, media hora de visita que hay por día, cuando entran los familiares encuentran a su paciente de punta en blanco y como para tomar la primera comunión. ¿Sí? Y no saben y no dimensionan el trabajo que hubo tras de eso. Entonces, el hecho de la permanencia de la familia dentro de la terapia también nos ayuda a nosotros en el sentido de la visibilidad, de que se dimensiona el trabajo que hay dentro de una terapia intensiva, de que no es solamente determinado procedimiento, determinada medicación, que es la foto que le mostramos en el informe, sino el continuo de laburo, ¿no? A veces los pacientes hay que aspirarlos y justo es el horario de la visita y no vas a esperar que salga el familiar para realizar tu actividad. Es la que necesita el paciente. Entonces, yo me tomé el trabajo varias veces con mis compañeros de explicarles, disculpe, hay que aspirarlo, este es el motivo, este es el fundamento y la familia lo entiende. Creo que eso es, digamos, parte de la bioética, ¿no? También, y es, digamos, la comunicación con el paciente. Y uno si, digamos, por ejemplo, Lacan, digamos, hablaba sobre la policitemia del lenguaje en cuanto a cómo nos comunicamos con el paciente. O sea, hay que tener en cuenta eso, o sea, cómo va a ser nuestro lenguaje hacia el paciente, cómo vamos a transmitir eso, porque nosotros pensamos que lo que le estamos diciendo es lo correcto
y a lo mejor en la cadena, digamos, de la transmisión del lenguaje, el paciente o el familiar no recibe el mismo mensaje. Entonces, ahí es donde entra esto que es la policitemia del lenguaje, que es muy, digamos, abarcativo y uno lo tendría que tener en cuenta, y cuando da los informes, uno debería también tener como un entrenamiento cómo dar esos informes por parte, digamos, del médico, y no solamente el médico con el familiar, digamos, el médico con el equipo de salud, digamos, dando el informe a ese familiar. Un poco lo que dice la doctora se asocia con una de las actividades que desde el proyecto se debe trabajar con el equipo de salud, porque el equipo de salud no solo no está preparado para dar los informes, sino que no está preparado para comunicar malas noticias, no está preparado para trabajar con el paciente en los cuidados del final de la vida, no estamos preparados para muchas de esas cosas. Entonces, parte de lo que prevé el proyecto es justamente trabajar en estas cosas, en la formación de los médicos, de los enfermeros, en todas estas áreas. Sí, allá alguien quería... No, mejor hemos quedado. Buenas tardes. Lo mío no es una pregunta, sino una acotación a lo que acabo de decir adelante. Y nosotros somos estudiantes de tercer año de enfermería. La verdad que, digamos, en las prácticas que hemos tenido nosotros, y escuchándolo a ustedes, la verdad que nosotros, digamos, llegamos a la sala y el paciente al principio tiene miedo. ¿Por qué? Porque pensaban que eran los de medicina, te dicen. Y te dicen, mira cómo me manejo los brazos. Y empiezan a moverte los brazos, que han sacado sangre, que practican con ellos. Y ya empiezas a conversar. Imagínate que, digamos, que un enfermero que esté en guardia tenga que conversar lo que conversa con nosotros, media hora, una hora. Y uno tiene la disposición de escuchar porque tiene que estar de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y lo escucha, y ya por ahí vos pasás y dices, ¿sabe que hace 2 días que no me baño? ¿Me ayuda a bañar? Me ayuda a bañar. Hace 2 días que no me paro. Se para, camina un poco. Digamos, está muy bueno el proyecto que dice usted, pero digamos, creo que falta mucho, todavía, porque haciendo así en las prácticas nosotros, y eso que vamos los sábados únicamente, notamos que el paciente, como que en esas horas que estamos con ellos, digamos, es como que un cariño más o menos como de hijo. Me ha pasado en lo personal de que voy a una guardia, converso con una señora, nosotros somos de Tranca, y nos dice, conversando así todo un poco, me dice que era de Choromoro, digamos, es lleno de Tranca, y conversando, y yo soy de hablar mucho, ¿no? Y me dice, yo soy familia tal, hermano de tal, era amiga de mi abuela. Es como que lo ha visto un nieto. Hace 6 meses que estaba ahí, no iba nadie. Y eso, digamos, está bueno el proyecto, por eso que era únicamente una acotación. Este proyecto, que comenzó como proyecto JUSI porque promovía la humanización de las terapias intensivas, ya se extendió a toda la sanidad. Y hay distintas ramas del proyecto. Hay uno que se llama proyecto UGES, que es del mismo, que habla de la humanización de la gestión sanitaria. Hay otro que se llama URGE, que promueve la humanización de la emergencia y la urgencia. Y el último que salió creo que es el ONCOR, que es la humanización de la oncología y los cuidados paliativos. Esto está cada vez demostrado más que necesitamos ya no humanizar la terapia, necesitamos humanizar el hospital entero, porque lo que usted está contando de una sala general, de internación general, hace exactamente lo mismo, ¿verdad? Quizás con la diferencia de que el paciente está con su familiar en la sala y que no está grave y no está incomunicado como está en la terapia intensiva, pero la necesidad de humanizar es completa. Y capaz que sea un desafío también que desde el grado, digamos, de la formación del grado, se comience con esto, porque las formaciones hoy del grado, por lo menos en la Universidad Nacional de Córdoba y aún también en la Universidad Católica, tenemos una formación muy, digamos, pragmática y una formación muy estructurada. Y este tema de la humanización de los cuidados de la sanidad todavía no forma parte, digamos, de una materia ni forma parte de alguna, o sea, por lo menos en Córdoba todavía no está. Se aprobó en el Consejo Superior el año pasado el nuevo plan de estudios de la licenciatura en enfermería. Y el tema 1 es humanización de los cuidados intensivos. Les digo porque soy el autor del programa. Bueno, muchísimas gracias. Dado que estamos muy excedidos, se dan una idea que fue la mejor mesa esta, ¿no?
Estamos muy excedidos de tiempo, vamos a pasar para mañana a primera hora, tratemos de ser puntuales con el horario y vamos a hacer mesas de 20 minutos para que podamos ver el partido todo de Argentina. Muchas gracias.